Buenas tardes. Les agradezco nuevamente, como cada miércoles, su presencia. Y hoy, como ustedes se dan cuenta, está con nosotros la doctora Mariana Hernández Bojorquez, la cual es pues ya conocida para varios de ustedes. Yo la conozco desde un poquito más de tiempo. Anécdota: fue mi estudiante de Física 2. Sí. Así es la vida. No todo puede ser perfecto, ¿no? Como muchos de los ponentes, algunos son muy generosos, otros no tanto, son un poco tacaños en las cuestiones de su currículum, pero la semblanza que la doctora nos envía me voy a permitir leerla y va más o menos como esto. Ella es la doctora Mariana Hernández Bojorquez. Es profesora del Departamento de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Es física médica con especialidad en radiooncología en el Departamento de Radioterapia del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Y varios puntos que hay que leer. Los leo rápido. Entonces, no importa. Bueno, ella dice que inició su vida profesional en la física médica en el año de 2004, desempeñándose como física médica en la unidad de radioneurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, laborando en esta institución por al menos 8 años. Como a la mitad del año 2012 se incorpora al Centro Médico ABC de la Ciudad de México como física médica con especialidad en radiooncología, desempeñando múltiples roles y funciones acorde a los requerimientos de radioterapia. Supervisa varios cientos de procedimientos al año. Su área de especialización es la radiocirugía intra y extracraneal, calidad y seguridad, desarrollo de técnicas de radiación para radiobiología experimental, entre otras muchas cosas. Obtuvo la certificación en física médica con especialidad en radiooncología emitida por el International Medical Physics Certification Board. En el IPN imparte cursos de la física aplicada a la medicina a estudiantes del posgrado en ciencias físico-matemáticas. Ha publicado más de 15 artículos de investigación, ha dirigido tesis de licenciatura y maestría y esperemos que pronto ya esté con unas tesis de doctorado. Es socio fundador del miembro activo de la Sociedad de Físicos en Medicina, es socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Radiocirugía y socia activa de la Federación Europea de Organizaciones para la Física Médica, entre otras cosas más. Y nos comparte un detalle personal, un detalle de su vida. Dice: en casa ella y su esposo intentan igualar la energía y entusiasmo de su hijo adolescente. En el ambiente deportivo disfruta de la natación y es practicante de Hapkido, así se dice, o algo parecido, Hapkido. El acento japonés no me favorece, pero eso ustedes ya lo saben. Doctora, muchísimas gracias por atender la invitación y bueno, somos todo oídos para que nos presente este tema tan interesante. Le agradezco. Gracias. No, al contrario, gracias doctor por la presentación, gracias muchachos por su puntual asistencia. Pues bueno, como el título lo expresa, las ideas que les voy a compartir el día de hoy van a estar enfocadas en el uso de radiación ionizante en el tratamiento de cáncer de pulmón. Cuando el doctor Ramírez me hizo el favor de invitarme, que considerara estar con ustedes en este foro, yo por semanas, de hecho el doctor amablemente me insistía que por favor compartiera que, ¿no? por toda la logística que implica este foro que ustedes no conocen, pero hay mucho trabajo detrás para que ustedes puedan tener compartir, que cada uno de nosotros que está acá compartiendo ocurra, tiene una logística importante detrás. Y yo no le mandaba nada y no le mandaba, y el doctor muy amablemente y muy cordialmente me volvió a recordar que sí, por favor, le compartía. Yo quería encontrar algo que les pudiera compartir, que pudiera ser de interés general. Entiendo, si no, corrígeme doctor, están aquí híbridos, tenemos de toda la parte de física, ¿no? Entonces, pues yo me rehusaba a la idea de que ustedes salieran de aquí
diciendo, ay, qué aburrido, no entendí nada, ¿no? No sé, no que haya pasado, pero puede pasar, ¿no? Cuando pues son áreas ajenas, son áreas que por la misma especialización que tiene cada uno de ustedes que ir desarrollando, pues de repente se despega de otras cosas. Entonces, pues yo por eso trataba de buscar un tema que, si bien es cierto, fuera interesante para ustedes del área, digamos, yo estoy acá en la escuela otorgando algunos cursos de la física aplicada a la medicina, por ejemplo, diferente a la astrofísica, a la parte de física estadística, no sé, ¿no? Que tenemos aquí de diferentes especialidades del conocimiento, y que al mismo tiempo pudiera parecerles, pues primero interesante, segundo que pudiera mantenerlos alertas. Esta es una hora difícil, después de tomar sus alimentos, ¿no? Entonces yo me planteé el reto de traerles un tema que les pudiera interesar y que salieran de acá al menos con un par de ideas nuevas, sintiendo que ha sido una hora, además de una actividad obligatoria para que ustedes terminen su formación académica, que sea algo medianamente, que lo sientan como un buen uso de su tiempo. Entonces, voy a plantearles algunas ideas del efecto de la radiación en cáncer de pulmón, en dos aspectos: la respuesta que tienen los tumores, hablando de cáncer de tumor como en dos secciones. Una sección, la tumoral, la parte enferma, y la otra sección que tiene que recibir por cómo es la interacción de la radiación con la materia para que un tumor reciba algo de la energía que se hace incidir desde afuera, a través de, siendo generada por una fuente de radiación, se hace incidir un paciente como parte de una guía de tratamiento. No solo el tumor va a recibir esa energía, partes, secciones del cuerpo humano que son sanas también la van a recibir, en la medida que necesitemos que cierta energía sea recibida por el tumor, otra será recibida por el tejido sano. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos de cómo sería eso. Soy yo, doctor. ¿Podemos hacer esto como una clase, doctor Rosales? Sí, gracias. Sí, es que así los invito a que respiren y… bueno, entonces, aquí ya les digo, les estoy adelantando, no crean que es una clase de algo que ustedes no conocen. Creo que les traje un tema que no necesita uno ser un experto para tener alguna cierta familiaridad o un cierto interés o conocimiento con lo que es el cáncer, ¿no? Tristemente, seguramente hemos estado cerca, directa o indirectamente, de alguien que fue diagnosticado con esta enfermedad, y yo sé que ahí dice, ¿no?, que no es una enfermedad, que es un conjunto, o sea, no es una única enfermedad, es un conjunto de enfermedades que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿no? ¿Quién me puede decir? Si quieren empezamos con voluntarios, doctor, si no nos vamos con la lista. Alguien que nos quiera decir así rápido, 3 segundos, ¿qué entiende o qué ha leído o qué comprende que es el cáncer? Rápido. Bueno, yo entiendo el cáncer como cuando las células pierden esta capacidad de tanto de tener el control de cómo replicarse, como de tener el control de cómo suicidarse, por así decirlo. Como el autocontrol, digamos, ¿no? Exactamente. Su control programado de cómo vive y cómo debe de morir cualquier célula, ¿no? Bien, es una buena aproximación a la definición. Y pues cualquiera de nuestras células del cuerpo le puede ocurrir esto. Puede ocurrir que pierde el control. A ver, ¿a quién más? Es más como pregunta. Solamente es que la célula pierde el control, porque tenía una idea de que el cáncer también puede ser por células que
se empiezan a atacar a sí mismas, o sea, se atacan entre ellas, ¿no? Se atacan entre ellas. ¿Como una enfermedad autoinmune? Es, digamos, es como es otra enfermedad. Ajá. ¿Quién dijo algo? Bueno, que yo he escuchado que eso es una consecuencia del cáncer más que el cáncer. Que a veces el cáncer puede producir una respuesta autoinmune. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que es multifactorial, ¿no? Y es un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, no podríamos como definirlo de manera unívoca. ¿No es un crecimiento acelerado de ellas? También, también. Células que no saben más qué hacer para vivir, digamos. Como si tuvieran una receta de vida y de repente ya no saben qué hacer, ¿no? Y pueden hacer muchas cosas que funcionalmente para los cuerpos, para el cuerpo humano, puede implicar un mal funcionamiento. Pero funciona igual pues sí, funciona igual en todas las partes del cuerpo, porque dice que se puede generar en cualquier parte, ¿no? Entonces no sé si haya diferencias entre, por ejemplo, el pulmón y el corazón o el estómago. Sí, hay. Entonces, Sí, hay muchas diferencias. Depende del tipo de célula, el tipo de órgano, los efectos y cómo se va a comportar, ciertamente. Aquí digamos, lo que tiene que ver con la radiación es que ante el diagnóstico y que de repente el cuerpo empieza a tener de estas células mal portadas, que empiecen, por ejemplo, si empiezan a crecer, a dividirse, más que crecer, a dividirse, sin control empiezan a hacer un cúmulo que no tiene una función específica para el cuerpo. Y entonces empieza a formar barrera, a hacer una barrera para el buen funcionamiento de los órganos, depende de dónde esté, ¿no? ¿Alguien por ahí quiere decir algo más? ¿No? Ay, sí vienen bien despiertos. Ya. Bueno, yo tenía entendido, por lo que me han explicado personas que estudian medicina sobre el cáncer, es que es como que en las células hubo alguna mutación, que siempre están mutando las células, pero que justo hubo una mutación como maligna y que eso fue lo que se empezó a replicar y así se genera el cáncer, pero yo no sé. Hubo un cambio, así como dice, como en la tercera parte, ¿no? Es un cambio genético, es un cambio en su código genético. Algo en el código genético de esa célula cambió que la hace funcionar de una manera anormal. ¿Podemos llegar a un acuerdo hasta ahí? Una forma anormal. Porque puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces es anormal y puede, en general así ocurre, generar que funcione mal algún órgano o varios, y eso genera síntomas, signos y síntomas en los pacientes en su estado de salud, ¿no? Empieza a deteriorar en general el estado de salud, viéndolo así, una idea muy, muy general, ¿no? Al final del día, algo que sí podemos hacer, digamos, hablando desde el punto de vista de nuestro tema de hoy, es comprender que la radiación, la incidencia de la radiación en estas células puede tener un efecto favorable para algún control o un cierto control y entonces un beneficio en la calidad de vida del paciente. Es decir, cortamos estas funciones anormales de las células y eso tiene como consecuencia de manera integral que estas barreras a los funcionamientos normales de los órganos pues vayan desapareciendo y al menos por un tiempo se pueda tener de recuperar la función normal. Hasta ahí. El cáncer, para nuestros fines, insisto, de este tema, son como dos aristas las que más nos interesan. Una es esta parte biológica de la que estamos hablando y otra es la parte estadística.
A final de cuentas, vamos a estar estudiando los efectos de que ocurran estas cosas en los seres humanos. Entonces, cada ser humano es un individuo diferente. A pesar de que todos tenemos los mismos sistemas, los mismos órganos, que vienen de los mismos tejidos y de las mismas células, cada individuo es diferente. Y las mismas enfermedades se expresan de manera diferente en cada individuo. Es decir, ya no podemos pensar en la enfermedad tal cual. Tenemos que pensar en la manifestación de la enfermedad en el individuo 1. ¿Cómo se manifiesta la misma enfermedad en el individuo 2? ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos que hablar de estadística, de números, de tener muchos casos, darle seguimiento y poder describir qué está pasando. Entonces, por un lado tenemos lo que la biología, fisiología, radiobiología nos dice de qué pasa con las células cancerígenas y con los posibles tratamientos, sus efectos, y otro, como poblaciones, cómo las podemos describir cuando tienen estos padecimientos. ¿Sí? Entonces, son dos bloques de enfoques diferentes de la misma enfermedad, del mismo tema. Uno, las descripciones radiobiológicas, morfológicas, fisiológicas, inmunológicas, y otro, la parte de patrones o de comportamientos globales que podemos tener a raíz de muchos casos, los vamos siguiendo y tenemos conclusiones numéricas, voy a decirlo así, ¿no? Estadísticas. Sí soy yo. Y en particular vamos a hablar del cáncer de pulmón. ¿Alguien sabe qué son los pulmones? ¿Quién me dice qué son los pulmones? Es con chanfle la pregunta porque ahí está, pues, pero quiero saber que ustedes me digan. ¿Qué son? ¿Alguien? Oye, yo pensé que esto era más fácil. Y no. Ya me viste, ya levantaron las manos. Bueno, en sí el pulmón es un órgano que forma parte del sistema respiratorio, que tiene su función principal es captar el aire y separar el oxígeno para poder repartirlo a las células y que pueda llevarse sus funciones metabólicas, entre otras un montón de cosas, pero en sí es parte del sistema respiratorio. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí atrás. Bueno, sí. Los pulmones también contienen alvéolos que sirven como un tipo de adherente de pelusa, entonces sirve como para filtrar el aire y tener una mejor calidad de la que se encuentra. Y bueno, además de que son los encargados de almacenar el oxígeno que consumimos. Bueno, más o menos ahí va la idea. Entonces, desde el punto de vista morfológico, pues pueden pensarlos como si fueran esponjas, ¿no? Si están familiarizados, alguna vez han lavado algún plato en su casa. Una esponja, el tipo de tejido son esponjoso, son dos, derecho e izquierdo, así como la figura, y ahí vienen las divisiones, ¿no? Derecho, izquierdo, el derecho 3 lóbulos, superior, medio e inferior, el izquierdo solamente 2, superior e inferior, es un poquito más pequeño, el pulmón izquierdo es un poquitito más pequeño porque está más cerca del corazón. Y entonces la cavidad torácica, pues este espacio limitado, finito, entonces el pulmón izquierdo no puede crecer tanto como el derecho, porque ahí hay otra masa de otro órgano muy cerca. Al final tienen venas, arterias, bronquios, alvéolos, ¿no? Que son los que hacen las funciones de manera más íntima, ¿no? De intercambio, como decía Juan Pablo, ¿no? De intercambio, oxígeno y dióxido de carbono, un elemento que va a entrar y otro elemento que va a salir del cuerpo. Esos órganos, pues son parte del sistema respiratorio encargado de que nuestras células estén oxigenadas y que es parte
de lo que necesitamos para vivir. Pues resulta que en esos órganos pueden de repente ocurrir una de estas células de las que hablábamos hace rato, ¿no? Y empezar a crecer, sin control. Y entonces se puede ver algo como del lado izquierdo. El número 7, doctor. ¿Quién es el número 7 en su lista? Que me diga qué estamos viendo aquí. Acá lo tengo. Parece una radiografía, ¿no? Bueno, en los pulmones y pues una mancha blanca ahí, que supongo que eso es como un tumor, ¿no? Me quiero imaginar. Y pues de este lado también se ve otra mancha blanca, que ese sí no sé qué sea, a lo mejor otro tumor. Y los huesos. Ok, un corazón. Ok. Bueno, según yo es eso. Pero se ve negro y blanco, ¿no? ¿Por qué se ve negro y blanco? No más Juan Pablo no puede contestar. Acá. Pero ¿por qué negro y blanco? O sea, ¿qué pasa en esos tejidos? ¿Cómo está pasando esta radioopacidad? Pues dependiendo de cómo incide el rayo de la radiografía, pues dependiendo de cómo pueda penetrar esos tejidos y qué tan fácil pueda penetrarlos, es como se va a ver en la radiografía. O sea, el aire permite todo el paso de esta radiación, entonces no marca nada en la placa en la que se está imprimiendo, por así decirlo, la radiografía. Y en el caso del hueso y de los tejidos, como sí absorbe cierta radiación, no permite que pase completamente, entonces se pinta, por así decirlo, en la parte de la placa. Y aquí, digamos, pues lo que podemos ver es que al menos hay como una diferencia muy importante, ¿no? De tal manera que de donde tenemos que partir es de que conocemos lo que es normal, ¿sí? Para saber lo que es anormal. Entonces, por ejemplo, ahorita decía Tonatiuh, dice, ¿se ve una Tonatiuh, verdad? ¿Sí? Como que dice, como que aquí se ve una mancha blanca, ¿no? Y pareciera como que esto no es normal. Habría que ver qué cosa es una imagen similar de algo normal. No se los mostré, porque sí, en efecto, pues aquí hay como una reconstrucción, ¿no? Gráfica de algo similar, no es que sea el mismo, pero pues en efecto son los pulmones, algo que se interpone en el paso de la radiación, así como se interpone el hueso, vamos a decirlo así, pues hay algo por ahí, ¿no? Que está donde se ve negro, una mancha. Y en efecto, pues ese tipo de cosas es lo que puede ocurrir, que se culmina, digamos, si hay una presencia de algo que no es normal, los pulmones empiezan a funcionar de manera anormal, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Qué síntomas podría dar? ¿No? Aquí se los voy a regresar. ¿Qué síntomas creen que pudiera dar tener un tejido, algo ahí que creció y que de repente está ocupando espacio que debería ser de tumor, un tumor que debería ser de pulmón, de tejido sano, que debería estar haciendo sus funciones, que ya saben muy bien lo que son los pulmones? ¿Qué síntomas creen que pudieran tener alguien que tuviera una bola de esas ahí? Dificultad para respirar. Dolor. ¿Qué más? ¿Tos? ¿Quién dijo tos? Ajá. ¿Qué más? Digamos como a un nivel más esencial y como consecuencias secundarias alguna de estas otras cosas, ¿no? En esencia, pues disminuye la capacidad respiratoria, ¿no? Y lo que eso pudiera desencadenar. Entonces, mande.
Voy a necesitar que alguien le dé aquí porque me estoy cargando mucho. Mande. Es que creo que están transmitiendo, entonces si no, no nos escucha alguien por ahí. ¿El tumor se puede incrustar o puede surgir en los alveolos o solamente en las paredes del Sí, no, tumor? en varias partes. Incluso puede venir de una célula de otra parte del cuerpo, Sí. llegar, instalarse, así como estacionarse por algún lugar, anclarse y empezar a dividirse. Es decir, una célula de un cáncer que no es de pulmón, por ejemplo de mama, puede llegar al pulmón y entonces crecer ahí, dividirse, ¿no? Perdón. Sí. Es que me estoy cargando mucho. Ahorita se apagó, ¿no vieron? Se apagó. Bueno, números, ¿no? Decíamos hace ratito, comportamiento como consecuencia de la parte biológica, fisiológica de estas células, y un análisis nos interesa también comprender qué está pasando desde el punto de vista de los números. ¿Qué números, qué tipo de números nos interesan? Ahí vemos dos gráficas. ¿Quién me las cuenta? Rápido. Número 15. ¿Toledo? Allá. A ver, ¿qué vemos? ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Qué vemos, Laura, del lado izquierdo? Incluso ahí está, ahí está el título, ¿no? Ya, ok. Ok, vemos una gráfica en donde… Uy, no alcanzo a ver. Acércate. Estamos entre amigos, acércate. Bueno, arriba. Que estima ¿Número estimado? Sí, número estimado de casos del 2020. ¿En todo el mundo? Ok, de todas las edades de mujer. Ok, sí. Y entonces tenemos pues ¿qué sería como porcentajes? Son casos de cáncer, 100%. El 100% son todos los cánceres, casos de cáncer que fueron cuantificados en el mundo. Entonces, ¿qué ves? Cáncer de mama. ¿De mama? Casi una cuarta parte, ¿no? Ajá. Sí, se lleva todo la cuarta parte. Ajá. ¿Cuál sería el segundo en predominancia? ¿Colorectal? Okay. Colorectal, del colon y del recto. Ok. ¿Y el tercero? Pulmón. Pulmón, si quieren hasta ahí nos quedamos. Está en tercer lugar de incidencia de cáncer en todo el mundo, el cáncer de pulmón en mujeres. Por eso lo puse separado, porque si lo ponemos junto se desvanece un poco, porque del lado derecho, ¿qué vemos del lado derecho? ¿Quién le ayuda a Laura? Allá, mira, ya levantan. Del lado derecho dice pulmón, de la próstata, ¿no? Pero hasta arriba, número de casos estimados, pero Ajá. ¿qué dice? ¿Ahora de qué estamos hablando? De hombres. Ahora de hombres, ¿no? Entonces, el número 1, ¿cuál es? El de pulmón. ¿Sí, no? Segundo, próstata, y tercero, Próstata y el colorectal. colorectal, ¿sale? Entonces, vean, el cáncer de pulmón está en primer lugar de incidencia en hombres y el tercero para mujeres. ¿Les parece que es un tema que nos debería de interesar estudiar? Eso es la incidencia. Ya no quise poner la de muerte, porque muerte por es diferente, ¿no? Una cosa es que sea diagnosticado con esto y otra cosa que muera por esta razón. Como esto nada más es así
entre colegas, compañeros, nada más aquí, ¿no? Cualquiera de ustedes puede consultar, ahí está la referencia, está muy interesante consultar los números que organiza esta institución. El Observatorio Global de Cáncer, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud. Y vean, esto es por división hombres y mujeres, ¿no? De todas las edades. De repente si empezamos a filtrar, por ejemplo, de mayores de 20, de mayores de 40, estos gráficas empiezan a ser incluso más predominantes estos tres tipos de cánceres. Porque hay muchos cánceres que son típicamente de niños o de población infantil, entonces, bueno, quitas eso y para los adultos queda con una relevancia mayor la incidencia de cáncer de pulmón. ¿Sí? Esa les voy a ayudar porque las letras se las quise presentar completo por el tema mundial, ¿no? Pero esa es la incidencia por edades, digamos, de cada 100,000 personas, la incidencia de cualquier sexo, no importa si es hombre o mujer, vean, de 26 a más, de 26 años a más, son el azul rey. Y es donde tenemos mayor incidencia por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Ahí nada más nos estoy diciendo que hay más incidencia o menos incidencia en ese rango de edad. Entonces vean, pues si China, Estados Unidos, pues con una incidencia sobresaliente en la edad adulta. ¿Sale? Igual estos números están ahí disponibles en esa referencia. Y ya para resumir y terminar con esta primera parte, introducción respecto a qué nos interesa, cómo nos interesa estudiar el cáncer de pulmón desde el punto de la física en medicina. La física y matemáticas aplicadas a la medicina desde un punto de vista meramente biológico, fisiológico, y también hay otra canasta de interés de los números, incidencias. Estimaciones de esta misma asociación, Globocan, son números del 2020 porque vamos un poco desfasados, ¿no? Respecto a la información que está disponible. Ahorita ya hay un poco de información del 2022, pero esta es bastante más certera. Tenemos casi 20 millones de nuevos cánceres reportados en el mundo por año. Casi 10 mueren, millones. Nuevas apariciones, 20 millones, y en el mismo lapso de tiempo mueren 10 millones por esta enfermedad, por este conjunto de enfermedades. En general no estoy hablando solo de pulmón, estoy hablando de cáncer en general. Esta misma asociación, vean, nos reporta que 1 de cada 5 personas va a desarrollar algún tipo de cáncer en su vida con los estilos de vida modernos. Esto es estadística. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos alumnos tienes, Daniel? 35, entonces, ¿como cuántos de estos? Ponte que seamos 30, ¿no? Pues de aquí 6, a ver si nos toca, ¿no? Ahí les encargo el estilo de vida, ahí les encargo, no es definitorio, pero sí ayuda, ¿no? 1 de cada 8 hombres, 1 de cada 11 mujeres, lo presentará. No todo es así como triste, porque ellos mismos nos dicen que pues más de 50 millones sobreviven más de 5 años al diagnóstico. O sea, seremos diagnosticados, pero tenemos un buen chance de que 5 añitos arreglar algo en nuestras vidas. ¿Qué factores de riesgo impulsan en tiempos modernos este aumento? Porque ha ido aumentando. Yo porque les estoy presentando números del 2020. Si les presentara números del 2010 versus 2020, pues verían que hay un aumento. Por cuestiones de tiempo ya no lo voy a hacer. Entonces vean, ¿qué cosa puede ser factores de riesgo según Globocan? Tú, atrás de ti, Daniel, ¿cómo te llamas tú? Sí. Fernando, ¿qué dice ahí que pueden ser factores de riesgo? El envejecimiento de la población, el estilo de vida y diagnosticamos más.
Entonces, ¿qué impulsan? O sea, ¿qué sabemos? ¿Por qué hay más? Pues porque ahora vivimos más, ¿no? El estilo de vida, y también ahora podemos diagnosticar de mejor forma. No es que a lo mejor antes hubiera menos, sino que ahora los podemos diagnosticar con mayor frecuencia, con mayor eficiencia. Hay más acceso en general, ¿no? Hay lugares que de plano no. Una de las causas importantes de morbilidad y mortalidad, ¿alguien sabe qué es la morbilidad? ¿O les dice algo esa palabra, morbilidad? Ajá. O sea, que no muere, pero que hay síntomas, signos y síntomas que detrimentan la calidad de vida, podemos verlo así. Que es diferente a morir por esa causa, ¿no? Entonces, el cáncer es una causa importante de morbilidad, es decir, que la gente sienta mal, que tengan una mala calidad de vida y que mueran. En todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo humano. ¿Qué cosa puede también cambiar estos patrones? Pues la difusión, ¿no? La difusión de medidas comprobadas de prevención y la provisión de la atención son fundamentales para intentar revertir esta conducta de estos números, ¿no? Entonces, prevención, autocuidado, esto nomás como mensaje al margen, ¿no?, de la presentación. Entonces, ya que sabemos mucho de cáncer, de qué nos interesa estudiar, vean cómo lo podemos tratar y su asociación con la radioterapia. Es importante decir que sí, estos números han aumentado, pero también lo que sabemos de cómo se comporta y qué podemos hacer para tratarlo también aumenta. Y lo que sabemos es que lo que hay que hacer es un conjunto de acciones. Entre ellos, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, a través de una cirugía, por ejemplo, se puede extirpar estas masas que por ahí se ven, en combinación con algunos temas, agentes químicos, medicamentos que funcionan como tipo quimioterapia, con efectos inmunoterapéuticos que son diferentes, y radioterapia. Sí sabemos mucho, sin embargo, todo sigue siendo de interés todavía por entender. Y la radioterapia, es decir, la incidencia de radiación ionizante con fines terapéuticos, es una de estos elementos en este combo de posibilidades. Aproximadamente el 50%, la mitad de todos estos pacientes que son diagnosticados con cáncer, son candidatos a recibir radioterapia. La mitad, a la mitad de ellos les favorece recibir un tratamiento con radiación ionizante. ¿Y qué es? Es una modalidad clínica, es una técnica de tratamiento que implica la incidencia de radiación ionizante a través de una fuente, generada en una fuente, externa en general al cuerpo, no exclusivamente, pero sí en general, y que incide, vean ahí hay un dibujito, ¿no?, que quiere aparentar algo que parece un fotón a algo que parece una célula y llega la energía. Llega a la materia, así como la radiación puede llegar a generar ciertos efectos que todos conocen, ¿verdad? Todos saben perfectamente la descripción de la interacción de la radiación con la materia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de efectos podemos tener de los fotones con la materia? Y todos estos efectos, ¿qué hacen en la materia? Tu número 20, doctor. Valeria. ¿Qué pasa con estos efectos en la materia? Con esta incidencia de la materia. Hola, ya. Pues puede ionizar la materia, la incidencia de la interacción de los fotones con la materia va
a ionizar y esas ionizaciones pues tienen consecuencias. Entre muchas otras cosas puede haber ionización. Puede haber intercambios ahí de energía, lo tiene uno y luego se queda el otro, ¿no? Eso pasa en cualquier interacción de la radiación con cualquier tipo de materia. Si a esa materia, en lugar de que sea un pedazo de madera, en lugar de que sea una celda solar, si esa radiación llega a una materia distinta, a un detector de estado sólido, si esa materia es una célula, y esos electrones, suponiendo que hubo ionizaciones y por ahí andan electrones rondando el microambiente, ¿no? Las vecindades donde ocurrió esa interacción, o no tan vecindades, a veces mucho más lejos, ¿no? Pero es una célula y esa célula tiene material genético, ¿se acuerdan? Y si ese material genético interactúa con esa radiación y se altera, de las primeras cositas que tiene en la segunda diapositiva, cambia el código genético de esa célula, puede cambiar, ¿no? Y ahora si hay mutaciones, por ahí alguien hace rato habló de mutaciones, y entonces la célula pierde su capacidad, o bueno, pierde sus funciones como las conoce de código de base, ¿no? No me atrevo a decir que puede pasar y que eso va a ser cáncer, no necesariamente, pudiera ser. Sean un poco generosos con la amplitud de mis definiciones. No estoy siendo para nada estricta, ni son camisas de fuerza, nada de lo que estoy diciendo. Mande. Gracias, Valeria. ¿Cómo determinan si un paciente es candidato para ser tratado con radioterapia? Hay criterios, digo, no podría en este momento darte la lista, pero sí es un checklist. Los médicos son los encargados de eso, los médicos radiooncólogos, y hay una lista de criterios, ¿no? Que está bien establecido, hay guías de manejo de la enfermedad. ¿No importa el tipo de cáncer? Sí, claro. ¿Sí? Sí importa. No cualquier tipo de cáncer es beneficiado por la incidencia de radiación, o no en el mismo nivel, ¿no? Habrá que… el tratamiento del cáncer es totalmente individualizado. Es caso por caso, paciente por paciente, respecto a recomendaciones generales. Es decir, es los números de los promedios, de las estadísticas, de los comportamientos de las poblaciones, con la individualidad del estilo de vida, de algunos antecedentes médicos del paciente. Entonces es totalmente individualizado, no hay ningún criterio generalizado para que reciban radiación. Bueno, entonces voy a ir un poco más rápido para llegar a como la parte interesante por temas de tiempo. Entonces vean, una de las formas en las que los pacientes pueden recibir radioterapia es como este dibujito. Lo que estamos viendo ahí del lado izquierdo es un aparato que se llama acelerador lineal de electrones, con el que podemos generar haces de electrones y haces de fotones de altísima energía. Estoy hablando de varias decenas de megaelectronvolts, suficientes para penetrar la piel, los huesos, el músculo, la grasa y llegar a donde están los tumores y más allá. Suficiente para que la radiación, electrones o fotones de esa energía pase, como el dibujito del lado derecho, y en tonos de rojo y colorcitos, vemos cómo está queriendo representar el alcance de la interacción de esa radiación con la materia, en este caso materia viva, ¿no? Suponiendo que era un tratamiento en la garganta, un tumor en la garganta que recibió radiación. Más o menos así se vería. Este acelerador lineal de electrones se puede operar en modo de emisión de electrones directamente y en modo de emisión de fotones. Es como un tubo de rayos X gigantesco. Es como un tubo de rayos X. Si me escuchan los ingenieros electrónicos que hacen esto, me cuelgan, ¿no? Pero en esencia lo que tenemos es un ánodo, un cátodo, una diferencia de potencial, aceleración, un choque de los electrones con un blanco. Cuando hay blanco, ¿se generan rayos X o no? ¿Es así como funciona un tubo de rayos X? A grandes rasgos.
Si no le pongo blanco, pues van de lleno los electrones, ¿no? Entonces, aquí arriba tienen un carrusel, estos dispositivos, aquí. Entonces, aquí se aceleran los electrones, en algún lugar aquí está el blanco, pegan los electrones a ese blanco, vienen los fotones en la dirección perpendicular al piso, entonces llegan al paciente y tendrán que atravesar, como decía yo acá, pues piel, grasa, etcétera, hasta llegar al lugar de interés y más allá, o sea, no se quedan aquí. Entonces los órganos alrededor y todo el tejido alrededor sano también recibe radiación. Esta máquina, que parece es un brazo, parece un brazo articulado, esto da vuelta alrededor, tiene un eje de rotación. Ah, sí me prestaron uno, pero como ando eléctrica. A ver. Entonces, para que un paciente reciba tratamiento, este es el flujo de trabajo en radioterapia. Primero, una cosa que se llama simulación, después de haber sido generado el criterio de conveniencia de que ese paciente reciba radiación. Si sí están todos los criterios, se tiene que hacer un procedimiento que se llama simulación, que es una tomografía, vamos a partir de un caso especial, una tomografía. ¿Alguno de ustedes ha tenido necesidad de que se le tome una tomografía axial computarizada? ¿Alguien se ha caído, se ha quebrado un brazo, rayos X, una muelita que le hayan hecho? ¿No? O alguien que sepan que hay una tomografía. Bueno, son imágenes, podemos ver a través del uso de la radiación ionizante en combinación con sistemas de detección, reconstrucciones, tal, se puede conocer el interior del cuerpo. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Entonces, en este proceso de simulación, lo primero que se tiene que hacer es tener un modelo del paciente, un modelo cuantitativo a través de la densidad electrónica de cada uno de sus unidades de volumen de tejido, así, muy a grandes rasgos. Segunda parte sería donde alguien hace una combinación de imágenes, que puede ser tomografía, pero también podemos tener imágenes de una cosa que se llama resonancia magnética, una cosa que se llama tomografía por emisión de positrones, todas ellas técnicas de imagen que usan radiación ionizante y no ionizante para la generación de imágenes médicas, todas y algunas de ellas, por separado o juntas, se pueden fusionar, se pueden complementar, porque dan información complementaria. Un tipo de imagen da información de la densidad electrónica, otro tipo de imagen de información de ¿qué, Fernando? Pero ¿qué valor que nos está reflejando la resonancia magnética? Exactamente. Y a través de esas diferencias, cada tipo de tejido muestra una respuesta distinta. Y entonces podemos reconocerlo como un ente diferente, uno de otro. El tejido de pulmón, del de músculo, del de grasa, del de hueso. Después viene una determinación por un especialista de qué cosa es el corazón, qué cosa es el pulmón, qué cosa es la médula espinal, cualquier región de donde vaya a recibir tratamiento el paciente. Un especialista, un médico radiooncólogo, un médico con especialidad en estas técnicas de incidencia de la radiación. Después, el físico médico está en todos. Una persona, un físico que tiene una formación específica en las aplicaciones de la física y las matemáticas en la medicina, está involucrado en todos estos pasos. Desde que el equipo esté funcionando respecto a criterios de conveniencia, que esté operando bien, hay que revisarlo, hasta esta parte que dice dose planning, que es, se hace el diseño desde dónde van a llegar los haces de radiación y cómo se va a distribuir estos colores que veíamos hace ratito, que representan daño en el tejido. Después va al tratamiento mismo, ya se acuesta en la camilla y va a recibir la incidencia de esta radiación, y después recibirá una serie de citas de seguimiento, que se llaman, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, a los 2 años, por siempre. Mientras tenga vida el paciente tendrá que seguir con
citas periódicas con su médico. Vean, hay una técnica muy específica que se llama radiocirugía estereotáctica corporal, que lo que hace es ir a dosis muy altas. Estamos hablando de que un tratamiento estándar puede ir de entre 2 y 3 Grays, voy a llamarle así. La unidad de medida de la dosis absorbida física. Y estos tipos de tratamientos pueden ir en algunos casos muy específicos hasta 90 en una sola exposición. Hay rangos intermedios, ¿no? Hay 5, 8, 10, 12, 15 por sesión. Y estos pacientes vienen varias veces a recibir lo mismo. Y si va a ser de pulmón su tratamiento, una cosa importante que hay que hacer es limitar su capacidad respiratoria. Porque si la caja torácica abre y cierra, el diafragma sube y baja, todo se mueve en la caja torácica, se mueven los pulmones y todo lo que está dentro se mueve. Entonces vamos a andar buscando un blanco, un tumor que se anda moviendo, ¿no? Eso es complicado, por lo tanto lo que hay que hacer es limitar la capacidad de movimiento y eso se hace a través de hay diferentes técnicas. Una es una como esta, el paciente recostado, brazos arriba, se pone una especie de plástico que tiene una tira de pegatina a los lados y una bomba que alcanzan a ver, está sacando el aire al vacío. Es como si tuvieran, quien compra comida así congelada, el empaque al vacío, así. Le sacas el aire y eso no te… Si el paciente se quiere mover, se va a mover. Esto no es un impedimento para que se mueva, pero sí limita. Y bueno, empieza… Mándeme. Sí puede respirar, no, sí puede respirar. Sí puede respirar, pero con movimientos pequeños. Sí. Es variable, puede durar hasta, en algunos casos muy peculiares, 1 hora. Sí. Hay muchas cosas técnicas y de facto que hay que hacer que pues, no voy a abordar por temas de tiempo, pero son muy delicadas, ¿no? Y para la gestión es importante, ¿no? Para que se pueda dar. Entonces, bueno, aquí unas pocas más de imágenes, ¿no? También se usan estos como cinturones de compresión, ¿no? También se usan unas técnicas de guía. Este es un pequeño cubito que tiene una pieza de material infrarrojo, una cámara enfrente, y podemos cuantificar el grado de amplitud y movimiento pues, de la caja torácica e incluirlo en los criterios de tratamiento. Déjenme ver si esto me va a funcionar. Oh, ¿por qué se dio vueltas? Bueno, queda que vieran un blanco móvil. A ver aquí. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí está. Este es un pulmón visto de lado. Que pues, me pueden cortar de la cabeza a los pies si ustedes me ven de lado. Es un paciente, no yo afortunadamente. Pero miren aquí abajo, este es el hígado, diafragma es un músculo que está por ahí arribita, que permite, estoy presionando acá, ahí está, vean, la caja torácica entra y sale el aire, ¿no? Y podemos tener este tipo de imágenes y ver allá arriba estaba el tumor, ¿no? De hecho no se movía tanto, se movía más como a la parte cerca del diafragma y del hígado que hacia la parte más apical. Entonces bueno, vean, podemos tener como de este tipo, tumores aquí, la técnica de tratamiento en general, combinaciones con diferentes tipos de imágenes. Les decía, esta es una imagen de resonancia magnética nuclear. Están viendo, imagínense que ustedes son un ojo que puede ver a través del cuerpo de la cabeza hacia los pies. Imagínense que tienen a un individuo y lo pueden ver de arriba hacia abajo. Son cortes como si fuera, imagínenselo como si fuera una de estas de barras de pan Bimbo, apiladas así del piso hacia arriba, y ustedes están viendo de arriba hacia el piso, ¿no?
que tienen los cortes, cortes del paciente, y están viendo, estos cortes se llaman axiales, cuando los ven del piso al techo, del techo al piso, o globos oculares, cerebro. Este es un corte, es una tomografía axial computarizada, nos da información complementaria, y este es como si estuvieran viendo al paciente así, miren, de frente. Y ahora tienen su barra de pan Bimbo, la rotan 90 grados y en lugar de tenerla del piso al techo, la tienen de adelante hacia atrás. Y tienen los cortes de la cabeza a los pies, verticales, se llaman, pero viéndolos de frente, de la pancita hacia la espalda. Esos se llaman cortes coronales. Y por último, tenemos aquí lo que están viendo, es un corte de es una sección de cabeza y cuello, ahora vista de lado. Ahora hagan lo mismo, pero ahora rótenlo otra vez y vean de derecha a izquierda. Van cortando de derecha a izquierda. Esos cortes se llaman sagitales. Y lo que tenemos aquí es una imagen de una cosa que se llama tomografía por emisión de positrones, que se basa en características de origen metabólico. Nos puede dar información de cómo están funcionando los órganos. No solamente morfológico, cómo es, de la forma, sino de cómo funciona. Ese es el área que está en la canasta de la medicina nuclear, también una de las especialidades de la física médica. Y se combinan toda la información que nos otorga para diseñar un plan para un paciente determinado. Entonces vean, la radiación viene desde afuera en el acelerador lineal hacia el área de pulmón. Esto nada más está representando un arco, ¿no? Un movimiento de arco de este aparato, y la radiación incide, digamos, el tumor estaba aquí. Y aquí un ladito, aquí abajo, está el corazón. Aquí en medio, por aquí en medio pasa un órgano que se llama esófago, que es el que nos permite tragar, bueno, uno de los que nos permite tragar. Entonces la radiación va a llegar al tumor, pero también va a llegar al corazón, pero va a llegar al esófago, a la médula espinal, a las costillas, a la piel del paciente también va a llegar. Entonces ahí más o menos imágenes. Estas son imágenes del acelerador lineal. De este paciente aquí, por ejemplo, para que reciba tratamiento en la cabeza se requiere poner una máscara, un material que se pone durito para que no se nos mueva, estos materiales de inmovilización. Ya casi voy a terminar, déjenme ver si… Más o menos se ve así. Ahí están los técnicos radioterapeutas colocando al paciente en la mesa, se acerca a donde va a estar la incidencia de la radiación, le explican. El haz de fotones de alta energía va a estar saliendo de aquí, hacia abajo. Se coloca hay diferentes técnicas para darle seguimiento a la respiración, al mismo tiempo que colocamos técnica de inmovilización con plástico moldeable. Ahí va, lo que les decía, este brazo da vueltas alrededor del paciente y va distribuyendo la incidencia de las de radiación de alta energía. Ahí está. La radiación va a salir por aquí hacia el paciente, en este caso al pulmón. Lo primero que se hace es que sale otro tubo de rayos X de baja energía, detector, tubo de baja energía, esto está acelerado. En este momento sale radiación del tubo de baja energía para tener una tomografía en tiempo real, de baja resolución. Y con eso puedo ver la posición del paciente antes de que reciba su tratamiento. Que sea la posición deseada es lo importante. Ahí solamente estamos adquiriendo la imagen. Y acá está la reconstrucción. Esta es la reconstrucción de esta imagen de baja calidad.
suficiente para ver que el pulmón esté en su lugar, que la columna esté en su lugar, que los diferentes órganos relacionados a la posición del tumor estén en su lugar. Y entonces ahora sí, a que reciba su alta energía. Es energía en un espectro de energía de 0 a 6 megaelectronvolts, con una energía modal de alrededor de 2. Checamos el físico, el técnico, el médico. Y bueno, damos seguimiento a la respiración, en fin. Es nada más para que no estarles contando al aire, ¿no? Ay, se rota, pero bueno, ahí también se ve un poco el movimiento, ¿no? Lo voy a seguir porque no se ve muy bien en realidad. Y entonces podemos tener localizado el tumor. Ahí está, un corte axial, coronal y sagital de un tumor, en un tipo de imagen que se llama tomografía por ascónico, de baja, si se fijan se ven como granulada, ¿no? Eso es señal de baja calidad en los criterios de calidad de imagen. Y esto es lo que ocurre, entonces la radiación va a llegar de múltiples lugares al tumor, pero va a llegar no solo al tumor, va a llegar también al tejido sano. Entonces, la energía se va a distribuir en todo el tejido hasta que llegue al pulmón. Y entonces, este es el ejemplo de un tratamiento a un paciente de, ahí está la referencia, si a alguien le interesa después verla. Este es un paciente de 60 años, una mujer de 60 años, que en la figura A, lo que estamos viendo es una tomografía con medio de contraste que se obtiene antes del tratamiento, y lo que nos muestra es una malignidad en el lóbulo inferior del lado derecho. ¿Dónde está la flechita? ¿Sí lo ven? Ahí está, esa es la proyección de la malignidad. En el lado B, la figura B, es cómo estaría el diseño de dónde va a incidir la radiación, cómo va a incidir la radiación en su tratamiento. En la figura C, lo que tenemos es una imagen de cómo observamos después de 3 meses del tratamiento la región donde recibió la radiación. ¿Ven alguna diferencia entre la figura A y la D, por ejemplo? A y D. La A arriba a la izquierda y la D en medio a la derecha. Es aproximadamente la misma altura de corte axial del pulmón. ¿Ven alguna diferencia? Este paciente recibió 50 Grays. 3 meses después de haber terminado el tratamiento. ¿Sí? ¿Puedes decir que disminuyó el tamaño del tumor? No sé. Yo lo que veo es muy blanco ahí, muy estrellado todo, ¿no? Y abajo, la de abajo es 1 año después. En todo caso, lo que podemos decir es que se ven diferencias, ¿no? Hay evidencia de la incidencia de la radiación ahí. ¿Sí? Eso es parte que era tumor, pero una gran parte que no era tumor. Era pulmón sano. Entonces, a eso me refería yo con el título de la plática. Los efectos de la radiación en cáncer de pulmón son en tejido sano, en tejido enfermo, y hay consecuencias de todo esto. Cuando es en tejido sano, hay mucho tejido sano a los 3 meses, que es la del medio, más blanco, así es más denso, digamos, pensando en la densidad electrónica, algo cambió en la densidad normal que se debería de ver negrito o gris, pero se ve blanco. Eso, y 1 año después, vean, sigue siendo diferente al inicio. Antes de que recibiera la radiación representada en el lado B, estaba como en la figura A. Aquí. Y ahora está 3 meses después de haber terminado el tratamiento y 1 año después de haber terminado el tratamiento. Es una mujer de 60 años que recibió 50 Grays. 10 Grays por 5 veces que vino. Nada más como ejemplo. Otro ejemplo, este es un cáncer de otra mujer de 71 años, lóbulo superior izquierdo, ahora está allá a la izquierda. Aquí está ahora,
recibe la radiación y vean 3 meses después y 1 año después. ¿Ven esto aquí? Aquí esto blanquito. Por aquí entraron los haces de radiación. Ahí no había tumor antes. Eso blanco que se ve aquí es enteramente daño al tejido sano. Porque en ese pedacito hubo contribución de los campos que venían desde afuera, de los campos de radiación. Afortunadamente 1 año después, es inflamación del tejido. El tejido se inflama y el pulmón empieza a funcionar de manera inadecuada igualmente, como si fuera un tumor, ¿no? Está inflamado ahí. Otro ejemplo, ¿no? Nada más para cerrar el objetivo de la presentación. Lo mismo, tumor inicial, después del tratamiento, 3 meses, 1 año. Complementado con imágenes de medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones. Este es tomografía y tomografía con emisión de positrones. En la tomografía vemos la forma, el tumor, aparente tumor llegaba hasta acá, pero la parte funcional, las células que estaban dividiéndose a una alta tasa de replicación, que es el tipo de información, parte de la información que nos da la tomografía por emisión de positrones, está concentrada en una parte de todo el tejido. Aunque todo era tumor, había una sección que era altamente, que tenía una alta tasa de división. 1 año después, esto ya no es división, esto es inflamación post-tratamiento. Es decir, la tomografía por emisión de positrones nos puede dar brillante cuando hay tumor, pero brillante también cuando hay inflamación. Habrá que ver si hay las técnicas de diferenciar eso. ¿Qué tal y si es tumor? Y estamos pensando que es inflamación. No está tan fácil. Y bueno, puede haber consecuencias macroscópicas a gran escala. Ahí hay diferentes autores, puede haber desde estenosis, muerte, el segundo renglón, hubo muerte de unos pacientes después de haber recibido estos tratamientos, por reacción. ¿Qué reacción? El tejido pulmonar se inflama y empieza a malfuncionar el pulmón. No hay suficiente oxigenación, hay pacientes que pueden morir por eso. Se obstruye la luz de los bronquios. Entonces no hay este intercambio del que hablamos al principio. Y muchas, estenosis parcial, fístulas, o sea, rupturas de tejido. Y ya para terminar, les he mostrado como muchas cosas como que parecen muy feas, ¿no? Pero vean qué bonito. Ahí del lado izquierdo, el momento del tratamiento, la captación de tomografía por emisión de positrones, 3 meses después, tenemos un PET negativo. El paciente ya no tiene tumor donde tenía hace 3 meses. Y no hay aparente, al menos en esta imagen, no hay aparente inflamación, no hay aparente nada. O sea, también las cosas pueden salir muy bien. Los efectos secundarios son inevitables y se pueden controlar. Digo, ahorita, con fines de compartir lo que puede ocurrir, tenemos casos de respuestas completas sin, al menos sintomatológicamente, la demostración de los efectos secundarios. Este paciente tenía 2 lesiones. Ese es un hígado, ¿no? También se puede dar en hígado, pero aquí tenemos un pulmoncito, miren, qué bonito. Son cortes axiales, tomografía por emisión de positrones, combinados, ¿no? El día del tratamiento estaba así muy brillante, incluso aquí se ve la densidad, la masita, ¿no? ¿Se la alcanzan a ver? Y 6 meses después ya no hay, anatómicamente, ya no hay presencia de tejido, ni tampoco hay presencia de función de división celular. Y en todo esto, imagen, medicina nuclear, radioterapia, el acompañamiento, el involucro de un físico especialista en este tipo de aplicaciones es indispensable en todo el mundo. Muchas gracias.
Bueno, ya ahí está. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi pregunta es cuando estaban comentando precisamente que una célula procedente de otro cáncer de otro órgano llega y se instala en otro órgano y se empieza a reproducir. O bueno, empieza este proceso de... Sí. Bueno, ¿este proceso es la metástasis o cuál sería la diferencia o qué es en sí la metástasis? Sí, así, cuando puede pasar de un órgano a otro, en efecto. Ok. Y bueno, mi otra duda es, mencionó al principio igual cuando en una pregunta lo de los tipos de cáncer y que depende principalmente de qué célula y de qué órgano proviene. Bueno, ¿podría ahondar un poco más en esa explicación? Bueno. Sí. A ver, otra vez. Sí, mencionó que hay diferentes tipos de cáncer y que estos dependen de la célula, o en este caso del tipo de órgano del cual proviene o en el que se desarrolla. Ajá. Sí. En sí, ¿me podría explicar un poco más acerca de ese proceso o cuáles son los tipos de cáncer que se refiere al benigno y maligno o estoy entendiendo mal? Tipo por lugar de origen. Ah, ok. O sea, yo me refería a tipo si viene de un pulmón, de una próstata, de una mama, de un riñón, ¿no? Okay. Ajá. Y como son diferentes tipos de células, tienen respuestas diferentes a la radiación. Tú das un estímulo idéntico, hablando de energía, por ejemplo, con el mismo tipo de partícula, la misma energía, desde el mismo tipo digamos, de fuente, porque eso también puede ser importante, a células de cáncer de riñón y cáncer de pulmón, y la respuesta va a ser diferente. Okay. ¿Sí? Okay. Pueden morir y vivir de diferentes formas, aunque sea el mismo estímulo. A eso me refería con que hay que ir caso por caso. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si el cáncer es tejido que va creciendo. El cáncer es un conjunto de enfermedades. Pero dijo que era como un exceso de crecimiento, ¿no? Una de las manifestaciones es cuando las pierde, está dividiéndose sin control la célula. Y se detecta como puntos brillantes. Bueno, lo que viera como manchas, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no podría ser otro tipo de tejido? ¿Cómo diferencias entre el cáncer y algo que no es cáncer? No es fácil, no sé si estoy entendiendo bien. Otra opción de algo que se viera así y no es cáncer es una inflamación. Es una inflamación de una parte del tejido que no es por un tumor. Y diferenciarlo no es fácil, se ve igualito. En un tipo de imagen se ve idéntico, en otro tipo de imagen ya se ven diferencias. Por ejemplo, tomografía axial computarizada, que fue de las que más les presenté, puede verse así como esa mancha blanca. Pero si a ese mismo individuo lo sometemos, por ejemplo, a una resonancia magnética nuclear, nos da otro tipo de información. Así se veían iguales porque lo que nos da es densidad electrónica, una idea de la densidad electrónica de cada voxel, de cada pequeña unidad de volumen del cuerpo. Y la densidad electrónica del cuerpo humano, de un tipo de tejido a otro, resulta que se parece mucho. Y los números que nos dan cierto tipo de imagen no son suficientemente sensibles para darnos diferencias. Pero haces otro tipo de imagen, resonancia magnética, o hay muchos, que sí nos dan otra información, que no es información de densidad electrónica. Entonces ya se podrá ver si puedes diferenciar entre un tejido inflamado, por una infección, por ejemplo, o una presencia de tumor. Pero no es algo sencillo, ciertamente. Se requiere de la combinación de diferentes técnicas de imagen y de un especialista que la sepa interpretar. Me imagino que llega a un cierto punto donde ese tejido se vuelve cáncer, o desde el inicio que se empieza a crear el tejido abundante es cáncer. Sí, generalmente desde el inicio. El diagnóstico sería así, habrá que ver si se puede controlar o no, en fin, con diferentes intervenciones de acuerdo a las guías que le corresponda. Buenas tardes, muchas gracias por la plática, doctora, creo que fue muy informativa, pero me surgieron dos dudas.
Bueno, en el principio de la plática mencionó que el cáncer no solo depende en qué órgano se origina, sino también de cada persona. Entonces, ¿cuáles son las características que definen esta unicidad de cada persona? Pues les decía, el estilo de vida, y en el estilo de vida entra todo. Si comes bien, duermes bien, haces ejercicio, tienes hábitos de consumo de ciertas sustancias. El tabaco, por ejemplo, está directamente, ese sí ya está bien demostrado que es un factor de riesgo para la incidencia del cáncer de pulmón. No es el único, ni significa que si no has tomado, te has acercado a un cigarro en toda tu vida vas a estar exento, ¿no? Pero sí es tan variable como eso, tan variable como si vives en el campo y la ciudad, la calidad del aire que respiras, se escucha muy poco romántico, pero ¿no? Así es, ¿no? Si duermes lo que tienes que dormir, si te alimentas bien, hasta si haces corajes o no, todos los días o de vez en cuando. Pero entonces no hay características genéticas que sean únicas de cada ¿También? individuo, ¿sí? Características genéticas que sí. Pues cada individuo es único, ¿no? Ok. Es así como la definición de individuo. Sí. Y hasta dos gemelos que tienen cargas genéticas en esencia idénticas, el estilo de vida y los hábitos de la vida diaria los puede hacer con diferentes factores de riesgo. Entonces son estilo de vida, parte genética, pues hereditaria, o puede ser heredada o no heredada, el acceso que tengas al cuidado, a la prevención y a la atención de la enfermedad también. Es un factor de riesgo para la morbilidad y la mortalidad. Ok, muchas gracias. Sí, es muy complejo. Y la segunda sería, menciona que cuando se induce la radiación también llega a afectar al tejido sano. Entonces, ¿hay medidas para evitar que este daño sea menor en cuanto a la densidad? Y sí, en ese caso, ¿cuáles serían? Sí, sí hay técnicas. Hay una técnica que se llama, una de las más, digamos, frecuentes, es a través de la que se llama colimación del haz de radiación. Ese haz de radiación que llega al paciente hay que darle forma. No es así de que llega como una lámpara, ¿no? No es que echas una lámpara de luz y agarra todo, no, no, no. Ese haz de radiación se colima y esa herramienta con la que se colima se le da cierta forma, va a hacer las veces de proteger lo que está afuera del tumor. Pero puedes digamos, si te vas como al área máxima, la proyección máxima del área en un cierto plano, puedes confinar el contorno, pero para que llegue tendrá que atravesar la piel, el corazón, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que les mostraba aquí casi al final, está muy, muy ilustrativa para eso. Aquí está. O sea, para que llegue aquí, aunque lo hagas exactamente, ve el ancho, la línea amarilla representa el haz de radiación. Está bien colimado, está bien confinadito. Nada más es el ancho, digamos, de lo que se representa aquí, el volumen tumoral. Pero para que llegue aquí, mira, tiene que pasar por el contorno de la piel, digamos, abajo de la axila. Si lo ves aquí, este es un corte coronal, estás viendo de frente al paciente. Tiene que pasar por la piel, hueso de aquí, pulmón, hasta que llega. Y lo va a pasar, o sea, hay radiación que se va a ir de paso. Pasa sin ver. Si son fotones, acuérdense que es probabilidad de que interactúen o no. Entonces, sí lo puedes colimar, o sea, sí puedes hacer un haz pequeñito, pero de cualquier forma va a pasar por algunas secciones. Y lo que hay que hacer es acotar. Así como sabemos por los números, por esta canasta de estadística, que sabemos qué pasa o qué puede pasar con un paciente enfermo, también sabemos qué puede pasar cuando damos cierta energía a determinados volúmenes de los órganos. También sabemos cuáles son nuestras cotas, sabemos qué números no debemos de pasar para que estos efectos secundarios al menos sean transitorios y controlables con medicamentos, por ejemplo. Todo eso también de manera empírica, semiempírica y con conocimiento de los datos ya se puede establecer. Es decir, sí va a pasar, sí va a afectar, pero lo acotamos. Ok, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Igual tengo dos preguntas rápidas. Una es relacionada con estos efectos que hay con los otros órganos. Pues este fue el caso para cáncer de pulmón, pero ¿el cáncer de pulmón es como el que más va a afectar a otros órganos cuando se trate? ¿O hay otro órgano en el cuerpo que sea como el más difícil de tratar por los efectos secundarios? Pues miren, en mi experiencia, yo tengo casi 20 años en esto. He tratado yo creo que varios miles ya de pacientes y yo no te podría decir si considero que hay uno más difícil que otro. Todos son especiales, todos son manejables y hay que verlos con el mismo rigor cuantitativo para no exceder estos números. Ahorita no les presenté números, pero no quería llenarlos de números y tablas y tal, pero todo está tabulado, sabemos hasta dónde llegar. Digamos un ejemplo así como para que te dé cuenta de pulmón, que vas a tener cerca corazón, esófago, decía, una pelvis, por ejemplo, una pelvis masculina, donde hay que tratar la próstata, por ejemplo. Igual si lo ves así de frente a un paciente, tienes la próstata, arriba tienes la vejiga, abajo tienes la parte inicial del recto, y para dar radiación a la próstata hay que irradiar la vejiga y el recto. Efectos, dificultad para orinar, puede haber infecciones urinarias, incluso puede haber sangrado al evacuar si hay excesos de dosis en la pared del recto, por ejemplo. Y está pegadito. Es más, ahí traen sus dispositivos inteligentes, busquen próstata y van a ver arribita la vejiga y abajito el recto. Entonces, no puedes seleccionar que la radiación llegue a la próstata y no llegue a la vejiga, o al menos a una parte de la vejiga. Pero sabemos cuánto, para que estadísticamente, hablando de números en general, pensemos que no va a tener efectos, pero no lo sabemos, hay que seguir a ese paciente. Y probablemente él sí dará efecto, aunque no nos hayamos pasado de ningún número conocido. Entonces, no hay ningún, yo creo, pero eso es una opinión personal, yo no diría que hay uno más difícil o fácil o importante que otro. Okay. Y la otra pregunta es, pues justo con los porcentajes que nos había mostrado, pues ¿qué tienen justamente la mama o los pulmones o el colon, recto, etcétera, para ser donde más se genere cáncer? Si lo supiera, yo creo que no estaría aquí. No sé, no sé qué tienen. Así en general te puedo decir que tienen alguna capacidad de división diferente, ¿no? De tal manera que cómo vive la célula, si se divide o no se divide, si se divide una vez al día o se divide una vez al año o ya no se divide. Por ejemplo, la piel es de las células que se dividen con cierta frecuencia. Y si llega un fotón por ahí en uno de esos periodos de división de la célula que pasa por el ciclo celular, llega a la parte del ciclo celular una interacción donde le genera un cambio en el código genético. Y ahí inició una cadena que va a terminar en la enfermedad, pudiera ser, o no. Entonces, ¿por qué esas incidencias? Pues el estilo de vida, alguna cosa, sí, de tipo biológico, pero la verdad es que no lo sé. Gracias. Sí. Gracias, doctora. Hola. Más o menos a grandes rasgos, ¿cómo es que se decide qué tipo de tratamiento se va a usar para tratar un cierto tipo de cáncer? Por ejemplo, si una persona es candidata a radioterapia, pero también a quimioterapias, ahí más o menos cómo se decide cuál se hace primero. ¿O es en base al que menos daño provoque, menos efectos secundarios, ¿no? ¿O cómo es? No, sí hay guías que recomiendan, dependiendo igual del cáncer, que reciba primero ciertos agentes quimioterapéuticos o inmunológicos y luego radioterapia, porque a veces si recibe primero un fármaco, pues puede reducir el tumor o lo que sea que se quiera tratar antes de que reciba radiación. No es lo mismo darle radiación a un tumor que tiene el tamaño de una manzana, a que el que tiene el tamaño de un limón, ¿no? Entonces,
Sí hay guías, hay recomendaciones internacionales, hay sociedades internacionales dedicadas a emitir recomendaciones que te dicen primero una quimioterapia con tales fármacos, que no dejan de ser tipo venenos, ¿no? Porque pues no nada más va a una célula, van a muchas, pero eso ya también está cambiando muchísimo. Aquí lo difícil es que esto está cambiando conforme hablamos ahora mismo. Es un mundo altamente cambiante. Aparecen nuevos fármacos, aparecen nuevas técnicas que la verdad es no sabemos cómo van a interactuar al hacer combinación con la radiación. Mucho también depende de la decisión del paciente. A final de cuentas el que decide es el paciente. Obviamente lo mejor es que ese paciente esté bien informado y eso depende del médico tratante. Y pueden ser médicos radiooncólogos, pueden ser médicos especialistas en aplicar estos tipos de medicamentos, pueden ser médicos cirujanos que tienen especialidad en hacer cirugías en tumores, cirujanos oncólogos, los tres juntos, los tres especialistas juntos, el radiólogo o uno aislado, es bien complejo, ¿no? Entonces ahí lo que debe de prevalecer es el interés del paciente, que esté bien informado, que se le muestren las guías, las recomendaciones y el paciente decide. También hay un tema de dinero. Cuestan mucho, muchísimo dinero. Entonces, o hay salud pública, atención en la salud pública, o habrá que pagarla y cuesta mucho. También de eso depende. Muchas gracias. Gracias por la plática. Hola. Yo tengo una pregunta respecto a ¿qué pasa con las personas que ya se curan de cáncer? Después viene el cáncer otra vez. Bueno, como que vuelve, vamos a decirlo así. ¿Esto es debido porque la radiación no trabajó bien, no hizo bien su función, o eso ya es totalmente independiente de...? No, pues ahí se sacó la rifa del tigre, ¿no? Okay. Quedó con una célula que haya quedado, una, y tiene íntegra su función de división, podrá reaparecer mañana o pasado, o en un año, o en 2, o en 10, o en 20. No es atribuible a un fallo de las técnicas terapéuticas. No podemos saber si fue un fallo o no, o fue un tema pues de suerte en la vida, ¿no? ¿Qué más? Muchas gracias, doctora. Yo tengo una duda más hacia la parte de las últimas láminas que nos mostró, de la inflamación. Mostró que estaba la primera radiografía, tomografía, no estoy seguro bien que sea. ¿En las últimas? Sí, eran creo de las últimas. Y luego la vista a 3 meses, y es cuando se ve más la parte de inflamación, justamente esa parte blanca que veo más. Y luego 1 año pues ya se ve menos. Mi duda es respecto a si hay algún criterio respecto al tiempo o a la forma para saber si eso esa parte más blanca que se está viendo es totalmente inflamación, o si sobrevivió una pequeña parte del tumor. ¿Cómo sabría un médico, qué determinaría para decir aquí todavía hay un pedazo, un poco de tumor, o todo es inflamación? No soy el especialista pues con todo el antecedente para poder responder eso quizá de la mejor forma, pero lo que sí te puedo decir es que como interpretación meramente morfológica de eso que estás viendo, no, pareciera ser que no puedes decir qué es, si es inflamación o tumor, un poco lo que decía hace un momento, ¿no? Hay que buscar otras técnicas radiológicas, otros tipos de imagen. Esta es una tomografía axial computarizada y la del lado izquierdo es una proyección nada más, un plano, rayos X. Pero tenemos otras técnicas de imagen que dan información de diferente tipo. Ahí no puedes diferenciar entre tumor e inflamación porque la densidad electrónica de un pequeño voxel de tumor y de un pequeño voxel
tejido inflamado, en esencia es idéntica. Aunque la función y la forma en la que vive la célula es diferente, el tipo de información que despliega esta imagen está asociada a la densidad electrónica relativa al agua del medio. Agua es 0 para este tipo de imagen de la derecha. 0, 1, 2, 3, 10, lo vas a ver blanco igual. Hasta 100 a veces. Ya alejándote hacia los 100 más menos 100, podrás empezar a ver algunas diferencias si es un ojo entrenado. Ya los blancos, bueno, ahí ya, es que también hay un tema se puede manipular, hay de blancos a blancos y de grises a grises, pero cuando es hueso, por ejemplo acá en la de arriba, aquí se ve un poco menos exagerado el contraste. Esto blanco que se ve aquí, si te fijas, es un blanco más blanco que este de acá. Y ese blanco más blanco es hueso. Y el blanco menos blanco, pues es un poco de músculo. Y esto que parece más grisecito es grasa. Y si me voy acercando hacia al borde, no sé si alcanzan a ver, se ve una pequeña línea un poco más blanca, eso es piel. Entonces, cada color es un valor, se llama en tomografía axial computarizada, se llama unidades Hounsfield, y que te representa una relación con la densidad electrónica del medio relativa, o sea, la referencia es la densidad electrónica del agua. Entonces, son restas y cocientes respecto al agua. Entonces, el color te va a dar una asociación de similitud o diferencia contra el agua. Entonces, lo único que te está diciendo es que esta imagen, pues, tendrá el mismo número de unidades Hounsfield, su valor, su densidad electrónica está relativa al agua, es la misma. Puede ser una célula de tumor o una célula de tejido inflamado. Entonces, este tipo de información no te da la diferencia. Habrá otro tipo de información en otro tipo de imagen que podemos buscar a ver si nos da la diferencia. Eso puede ser una tomografía por emisión de positrones o no. Puede ser una resonancia magnética nuclear o no. O sea, habrá que ver juntos todos, a veces hacen eso, o otras veces la única forma de diferenciar es con una biopsia. Hay que sacar el tejido. Entonces, no, la respuesta es no, así como está esto no puede saber, de manera aislada. Y bueno, la pregunta también iba más hacia, bueno, yo para dimensionar todos los exámenes y todo a lo que se tiene que someter una persona ya después del cáncer también, bueno, por lo que entiendo son muchos exámenes y muchos métodos que pudieran ver para determinar si sigue teniendo cáncer o si no, ¿verdad? Sí, toda su vida tendrá que estar en seguimiento. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Doctora, buenas tardes. Hola. Gracias por la plática. Una pregunta más enfocada hacia la parte biológica. Cuando ocurre la propagación del cáncer de un órgano a otro, que bueno, si usted me corregirá si no es correcto, es lo que se conoce como metástasis, ¿se sabe a través de qué medio se propaga el cáncer? Por ejemplo, sea la sangre o algún otro fluido corporal. Sí, hay cadenas ganglionares, que hay cierto tipo de fluidos que viajan, no solo la sangre, es más bien por estas cadenas ganglionares y ahí se van. Por ejemplo, el de mama es tradicional, un cáncer de mama, la parte de la cadena ganglionar va hacia hasta el cuello y es, por ejemplo, el tratamiento con radiaciones de la mama, en el caso de mujeres, la mama completa y todo el cuello, hasta los ganglios aquí abajo de la mandíbula, ¿no? Porque hasta allá puede ir la conexión. Muchas gracias. Yo tengo una duda con respecto a el haz. Dice que se puede colimar el haz para tratar un tumor.
pues sabemos que los tumores pues, no son esféricos, ¿no? Ujú, Quiero no. pensar que este colimador le puede dar la forma del tumor, dependiendo de en qué posición va a entrar. Mi pregunta es, ¿qué tan preciso lo puede colimar? Ok. La limitación es física del tamaño del colimador. Ah. Ok, La colimación se hace a través de unas herramientas, unos dispositivos que se llaman colimadores multihojas y funcionan. Otras voy a hacer mi símil con la barra de pan Bimbo, ¿no? Imagínate ahora que tú tienes 2 barras de pan Bimbo enfrentadas. Cada una de los discos de los panecitos de la barra tiene un motor independiente, motor de pasos. Da vueltita, se desplaza como si fuera un órgano, ¿cómo se llama esto? Es un acordeón, ¿no? Y ahora imagínate que tú eres un ojo que estás viendo cómo se enfrentan los 2 colimadores, las 2 barras de pan Bimbo, y que tienes al fondo la estructura que tú quieres colimar. Entonces, pondrás 2 estarán encontradas, otras 2 están a pares, emparejadas, ¿no? Entonces, unas abrirán, cerrarán, motores independientes, tú puedes programar la posición de manera independiente. Incluso al momento de girar, depende de la proyección, de la sección transversal que se proyecte del tumor en la dirección de incidencia de las de radiación. Se puede programar la posición que va a abrir el haz de radiación. ¿Qué tan fino, qué tan preciso puede ser desde el punto de vista de el tamaño que yo voy a poder colimar? Pues va a depender del tamaño de la barra de pan Bimbo. No es lo mismo un elemento de un pan Bimbo que de un Wonder, ¿no? No sé, creo que de los Wonder son más anchitos que los Bimbo, ¿no? O están los Teens estos de Bimbo que son así chiquititos. Entonces, ¿qué tan fino voy a poder colimar? Pues va a depender del grosor de esa hoja que va a poder abrir y cerrar y entonces dar una vista. Mira, deja ver si tengo red. Si alguien tiene alguna otra duda mientras le busco a Miguel Ángel García igual tengo otra duda. Sí, veme diciendo. Como estamos viendo imágenes y estamos viendo que tienen píxeles y lo estamos asociando a un voxel en el individuo, quisiera pensar que también hay un tamaño mínimo de tumor para poderlo radiar, ¿no? O cualquier tumor, independientemente de qué tan pequeñito sea, se puede radiar. No, lo primero que tiene que ser es visible por imagen. Sí. Por alguna técnica de imagen. En esencia, para estos tipos de tratamientos por tomografía, un tumor de 3 células no me va a dar una señal en una imagen, ¿no? Entonces, estamos supeditados a que sea reconocible por tu tipo de imagen. Sí, pero una vez que ya se reconoce, ¿ya es posible radiarlo? ¿O no hay esa como concordancia entre la imagen y lo que yo puedo radiar? Lo que yo puedo colimar pues con este haz. Sí, y también depende de tu capacidad de modulación, mira, de colocar las hojas. Ah, mira, aquí lo tengo, ya lo encontré. Si un día me da la red. Mira, ahí va. ¿Cómo proyecto esto? ¿Dónde está ahí? Juan Manuel, ¿no está? Es que no, como no veo. Ah, ¿cómo hago ver ahora mi pantalla? Ahí está. Ahí está, mira. Estas son tus barras, tus elementos de tu barra de pan Bimbo. Este es tu acelerador lineal, ¿no? Y esas se mueven. El tamaño mínimo, pues es lo que yo puedo abrir con una hojita, ¿no?
Hay desde 2.5 milímetros hasta 5 más o menos en el mercado, milímetros. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. ¿Qué factores han implicado o pueden implicar que no sea tan, bueno, que no se cura al 100% el cáncer en un pulmón? Pues uno, digamos que tiene que ver con el tratamiento, es que no lo haya, por decir algo, no se haya delineado por completo, de que tuviste la imagen a que inició el tratamiento, el tumor puede haber crecido, no nos dimos cuenta, y entonces la irradiación se dio parcial, pues bueno, eso se llama como fallas marginales, hubo una falla al margen del tumor y ahí quedaron células. Otro es que no tienen palabra de honor las células, pudiste haber hecho todo by the book, todo como la guía y todo salió perfecto y de cualquier forma estar. ¿Por qué? No lo sé, o sea, porque hay uno que quedó por ahí vivo y está terco en seguir, pues no sé por qué. Okay. Gracias. Pero también puede haber fallas en el proceso, pues. Gracias, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la plática. Bueno, este método que nos mostró hoy, que era lo del acelerador lineal básicamente, es de tipo ambulatorio, ¿no? Sí. Pero en una de sus diapositivas mencionó, creo que la braquiterapia, y tengo entendido que es la exposición a isótopos, ¿no? Directamente con el tejido, ¿no? Cerca. ¿Este tratamiento es igual de tipo ambulatorio o es hasta que el cuerpo desecha el isótopo en cuestión? No, es ambulatorio porque no le deja, bueno, hay diferentes técnicas, pero no es que le dejas ahí, en general, sí hay una técnica donde le dejas el radioisótopo, pero no, se pone y se quita. En técnicas modernas ya lo que se usa es una cosa que se llama de alta tasa de dosis, son radioisótopos tipo cobalto 60, iridio 192, ¿de qué energía estamos hablando? De fotones. ¿Fotones o electrones? ¿Cuál es el esquema de decaimiento de un iridio 192? De un cobalto 60. Ya se despertaron otra vez. Estuvo re buena esa pregunta. Bueno, se lo pueden llevar de tarea. Busquen su esquema de decaimiento. Pero, por ejemplo, para cobalto 60, dos de los fotones de mayor incidencia, no por la frecuencia, pero por la energía, 1.17 y 1.33 megaelectronvolts, imagínate esos pegándole directo al tejido. Entonces pones la fuente y la quitas. Es ambulatorio, el paciente se va a su casa, regresará otro día, poner y quitar. La actividad habrá bajado porque hay un tiempo entre una aplicación y otra, el tiempo de exposición será un poquito mayor para alcanzar la misma energía, ¿no? Pero está la otra técnica donde se las dejas insertadas, se quedan insertadas un grupo de pequeñas semillas, pero son casos ya muy especiales. En próstata, por ejemplo, se llega a hacer todavía, pero estamos hablando de otros radioisótopos, de vidas medias bajas y de energías también más bajas que estas más modernas, ¿no? Están las dos opciones de dejárselas ahí, con cuidado solamente de corto plazo, después pues se quedarán ahí, ya decaída la fuente sin generar ningún riesgo ni para el paciente ni para las personas alrededor, pero ya de un tiempo acá la mayor frecuencia de aplicaciones de manera ambulatoria, de alta tasa de dosis, de alta energía, los radioisótopos se quitan y se acercan a los tumores a través de catéteres y robotcitos y se retira, y el paciente se va y vuelve, ¿no? Muchas gracias. Les ofrezco una disculpa a todos si tienen más preguntas, pero la doctora tiene clase, viene del trabajo, dio una plática de casi 2 horas. Yo les pido que le agradezcamos y que si tenemos dudas, pues ya saben cómo localizarla. Aquí despacho todos los días en la tarde. Vale. Entonces, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, doctor.